Esto es... Charlando en Familia. Como hace más de una década, te acompañamos. De lunes a viernes, de 12 a 13 horas. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible. Yo casé contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo. Charlando en Familia. Somos Tels TV y muy pronto estaremos en el aire. Encontranos en Tels TV, en Facebook y en YouTube. Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia. Una vez más, de distintos lugares, de distintos puntos del país. Hoy estamos con esta maravilla que es el Zoom, haciendo este programa Charlando en Familia. Hoy martes, no te cases ni te embarques. Vamos a dejarle a Aquiles que te dé la información. Bueno, Álvaro, muy buenas tardes a mis compañeros en estudios, muy buenas tardes a la audiencia, es un gusto estar aquí una vez más para Charlando en Familia. Tengo dos teléfonos para que te comuniques con nosotros, que uno es el 097-974868, el otro es el 2443-26, y como te digo, de lunes a viernes, si este programa te es de bendición, andate por HabitatNet y depositate en la cuenta 1904 para Charlando en Familia. Y ahora le voy a pasar a Álvaro, a Pablo y a Iván el pronóstico para el fin de semana. ¡Opa! O para todos estos días, ¿sí? A ver. Escuchen. Pronóstico del tiempo para hoy. Lluvia de confianza, nubes de fe y relámpagos de bendiciones. Recomendaciones: abrigate en Dios y nunca salgas sin Él. Que la brisa de este hermoso día despeje cualquier tristeza de tu vida y derrame sobre ti una lluvia de bendiciones, salud, amor y paz. Glorioso. Bueno, te voy a decir algo. Glorioso. Este programa va a ser un auténtico huracán. Amén. Y ese es el huracán museo. Bueno, Rodrigo, ¿cómo estamos con Tels Televisión? Bueno, voy a anunciar que tenemos el programa especial que se llama Amor en la Olla, con la pastora Rode Cecilia Telechea a partir de las 19:30. Tremendo. Así que todavía no sé cuál va a ser el menú, pero algo va a ser. Algo hay. Y bueno, y los que nos quieran ayudar con todo este nuevo emprendimiento, para la gente que está en el extranjero, tenemos una cuenta de PayPal que se llama paypal.me/Álvaro de Castro 49, en el cual nos podés estar ayudando. Así que estamos esperando tu colaboración, que en realidad va a ser invertido todo en tecnología para mejorar todo este programa, para mejorar todas las grabaciones. Para eso estamos juntando, así que esperemos que dentro de poco lo podamos realizar. Muy bien, Pablito Camargo, ¿cómo anda la República de Goes? Bueno, siempre linda, mejorando. Y bueno, le damos las bendiciones a la audiencia en este mediodía de martes de bendición, martes de victoria, en el cual vamos a estar no solamente hablando sobre la palabra del Señor, sino que también vamos a estar tocando un tema especial en este día. Pero lo que tenés que tener abiertos son los oídos, bien abiertos los oídos espirituales, porque Dios te va a hablar hoy. Y en los extremos del oriente está Iván Romanowski. ¿Cómo andás, Iván? Occidente, en realidad. Es el occidente del Uruguay. Ahí va. Dios le bendiga a todos. Feliz martes. Realmente contentos. Dios es bueno. Y todavía viviendo los efectos del culto de milagros del pasado domingo. Hicimos una reunión de sanidad divina. La vieja y querida sanidad divina, Álvaro, ¿te acordás? Es término que ahora ya no se usa. Pero a los Yeye Ávila y ver los milagros, la gente leyendo sin los lentes, muletas que se soltaron. Feliz, la verdad que estoy feliz porque el tiempo de los milagros no terminó, sigue tan vigente como antes.
Estamos contentos entonces con todas esas actividades que tenés allá en Fraiventos, una iglesia preciosa, donde hace una semana estuvimos, más de 10 días estuvimos con Rodrigo, con todo el equipo, que hicimos un programón allá a orillas del río Uruguay. Pero aquí estamos en este momento compartiendo una palabra que tiene que ver con el 2 de Samuel, capítulo 24. Le voy a narrar un poquito la historia. David, el rey David, había cometido algo que no estaba de acuerdo Dios, un censo. No es que Dios esté contrario a un censo y saber cuántos somos, el tema es cuál es el motivo del censo. Si el censo es para decir, bueno, yo quiero mejorar todo, quiero armar todo, para que se pueda distribuir mejor el trabajo, está bien. El problema cuando uno arma un censo para decir, en un acto de vanidad, somos tantos. Y ese era el espíritu que tenía David. Es más, su propio general del ejército, Joab, se opuso y sin embargo él obstinadamente continuó. Y entonces vino un juicio de parte de Dios, porque no solamente era David, era el pueblo que también estaba así. Hay mucha gente que avala al líder y dice, sí, estamos contigo, somos los más grandes que hay. Y Dios no quería que tuvieran esa vanidad. Vino un juicio, un castigo, y empezó a morir la gente por enfermedades. Y entonces David le pide a Dios y le dice, fui yo el culpable. En realidad, no solamente era David el culpable, sino también todo el pueblo. Y le dice, bueno, presenta un sacrificio en el lugar, en el campo, que tenía un tal Arauna. Y en el capítulo 24, cuando lo ve venir Arauna, es el rey, está emocionado, y le dice, ¿qué es lo que vienes a hacer? Dice, no, voy a hacer un holocausto aquí en este lugar. Y él le dice, no, yo te doy no solamente las tierras, sino también te doy todo lo que necesitas, la madera, voy a quemar los trillos, voy a presentarte los animales, te lo doy todo gratuitamente. Y aquí viene la importancia de lo que dijo el rey David. No, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Y entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos según el precio que había en plaza. O sea, le pagó una fortuna. Una fortuna. ¿Por qué? Porque David decía, yo las cosas gratis no se las quiero dar. Quiero darlo a algo que me cueste realmente a mí porque yo soy el culpable. Y entonces esto nos va a llevar a un tema hoy muy importante, que las cosas que no cuestan no se valoran y se dejan abandonadas. Y lo hemos visto en muchísimas cosas. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto grandes empresas que después lo agarran los hijos, los nietos, y se terminan destruyendo todo con el correr del tiempo porque no las valoraron, porque no les costó? En nuestro país, por ejemplo, en el Uruguay, como ha pasado en muchísimos países que están escuchando este programa, sobre todo en Estados Unidos, en muchos lugares donde los inmigrantes han ido a trabajar con el sudor de la frente. Y acá en el Uruguay tenemos una gran cantidad de españoles, italianos, fundamentalmente, que vinieron en la Primera, Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Civil Española, que vinieron con una mano atrás y otra adelante porque perdieron todo y vinieron a trabajar. Y nosotros sabemos la historia de los gallegos y los italianos, que dedicaron toda su vida a trabajar y con el sudor de la frente fueron haciendo con gran sacrificio una fortuna. ¿Y cuántos hemos visto que después los hijos y los nietos, toda la inmensa riqueza que le dejaron los padres, en la segunda o la tercera generación no quedó nada? ¿Por qué? Porque no la valoraron. En el Uruguay tenemos una gran cantidad de empresas famosas que la familia incluso hasta le puso el nombre de esos lugares. Cito, por ejemplo, Angenshey, Aliberti, Casa Soler, Zapelli. Cantidad de gente que con gran sudor hicieron unas grandes empresas y hoy no existen, se fueron perdiendo. ¿Por qué? Porque dijeron, esto lo terminamos rematando porque ya estaba todo perdido. Y en todos los órdenes de la vida
también, y lo vamos a hablar desde el punto de vista espiritual, supongamos, Pablo, que tenés una preciosa congregación con un local hermoso y un día digas, ¿sabes una cosa? Voy a dejar el pastorado porque ya tengo mis años, ya es tiempo de retirarme, y se coloca un pastor que no la peleó de abajo, que no la sufrió, que no se... y toma la congregación. Cuando pasa el tiempo, la gente dice la historia, no sabés lo que era aquella iglesia, si vos supieras lo que había, la unción que había, y hoy mirá, quedan 20 personas, el templo todo destruido. ¿Por qué? Porque no lo costó, porque no lo valoró. O sea, no solamente abarca la parte económica, en el caso de David era un problema de orden espiritual. Dios le dijo, prepara un holocausto y con eso ya está. Pero el holocausto se lo ofreció a Arauna de todo corazón. El dueño del campo le dijo, tomá, te doy todo. Y él dijo, no, lo quiero pagar por el justo precio. Y claro, como estamos hablando con judíos, le cobró 50 siclos, que era una fortuna. Pero David fue y lo pagó, porque dijo, la tasación es esa. No chistó, no le pidió rebaja. ¿Por qué? Porque él estaba muy contento, que le había dolido, que le había costado el sacrificio, y Dios perdonó al pueblo de Israel y también al rey David. Así que con este tema arrancamos. Iván, te damos el lugar a ti para que arranques con ese tema, que vos sos de los que se ha sacrificado también allá en Fraiventos. Porcentajes. El 60% de las empresas que pasan de padres a hijos se funden. Y el 90% de las empresas que pasan de hijos a nietos se funden. Son estadísticas. Hay 60% de hijos y 90% de nietos. Sí. O sea, la primera generación, un 60% se funde. Y la segunda generación, el 90% la funde. O sea que de 100 empresas que agarran los hijos, 60 cierran. Y de 100 empresas que agarran los nietos, 90 cierran. Ahora, si venimos a la obra de Dios, no tiene que ser así, o no debería ser así. ¿Sabes, Álvaro y equipo? Una de las cosas que a mí me preocupa, viendo el pastorado en todo el mundo, y no te ocurre a vos, Álvaro, no me ocurre a mí tampoco a Rodrigo, y tampoco le ocurre a Pablo esto, me refiero a pastores, ¿verdad? Es que muchas veces el fuego del padre, o el fuego que tiene el padre, disminuye con los hijos, y más con los nietos después. O sea, no siempre se mantiene ese nivel, y no me refiero a llamado, sino a pasión por Dios, y pasión por la gloria de Dios. Porque, a ver, mi hija no es pastora, ¿ah? Ella le gusta danzar, pero ayer había que verla, el domingo, antes de ayer, había que verla tomando los testimonios. A la gente le ponía el celular para que leyera sin lentes y chequeaba los testimonios con una pasión. Veo a mi hijo una pasión por las cosas de Dios. Quizás no es tan efusivo como yo, pero ama las cosas de Dios. Entonces, qué importante es para mantener viva la llama, que nuestro Dios sea el Dios de ellos y que nuestra pasión sea la de ellos. Porque también entonces ellos, si lo enseñamos bien y se lo aprenden bien, van a aprender que todo cuesta mucho, pero lo que cuesta vale, o lo que vale cuesta, y vale la pena ofrendar la vida, ofrendar lo que sea, por Cristo, por su obra y por la gente que necesita de una palabra de parte de Dios. También podemos hablar de que hay excepciones donde hay empresas que se han mantenido durante siglos. Por ejemplo, sacando los puntos de vista, el clan Rockefeller
se ha mantenido desde 1800 y algo, y han mantenido su empresa, y los que han venido, la Ford tuvo una crisis grande, pero también se fue manteniendo a través del tiempo. O sea, podemos decir que hay algunas excepciones a estos casos. Quizás es interesante ver cómo a unos y a otros se les transmitió esa pasión, pero con la iglesia tenemos otro tipo de situación, que una congregación o un templo mal manejado se vacíe. Sin embargo, como está formado por miembros, los miembros van a ir a otro lugar donde encuentran pastos verdes, que es otra cosa. La gran diferencia es que la iglesia no se ha perdido desde que se formó en el día de Pentecostés hasta ahora. Es más, hoy podemos ver que si bien ese fuego que comenzó allá en Jerusalén, en Turquía, hoy no existe nada, pero se trasladó a Alemania, después a Estados Unidos, y hoy podemos ver cultos impresionantes, yo que sé, en Corea, lo podemos ver en el África y también en América Latina, donde quizás la iglesia se ha mantenido. ¿Por qué? Porque otros tomaron la llama del fuego, y también nosotros conocemos, y vos también, Iván, con realidades en el Uruguay, gente que integraban congregaciones de mucha bendición y que un buen día tuvieron ese bajón por varias causas, pero sus miembros hoy están llenando nuestras iglesias en el Uruguay, y más, están aumentando, porque hace 30 años atrás éramos el 1% y hoy estamos en el 10%, o sea que la iglesia sigue creciendo numéricamente. Entonces tenemos que tocar esas cosas, porque las empresas se podrán fundir, pero la iglesia de Jesucristo no se funda nunca. Amén. Además que para eso hay que mantener los valores iniciales de la iglesia, ¿tá? Yo no estoy de acuerdo cuando le decimos a la iglesia de la Biblia, la iglesia primitiva. Primitivos somos nosotros. Esa iglesia la tenía clara. Y si nosotros mantenemos los valores de Pentecostés, una iglesia llena del Espíritu Santo, practicando, a ver, yo me convertí, Álvaro, y me consta que vos más todavía, ¿tá? En iglesias pentecostales daba orgullo decir soy pentecostal. Ahora desaparecieron. Pero decir soy pentecostal era una alegría, porque creo en la experiencia del bautismo del Espíritu Santo como el día de Pentecostés. Creo que Jesucristo salva, sana, liberta. Los tres pilares básicos de Jesús en Galilea fue la salvación de las personas, la sanidad divina y echar fuera demonios. Eran las tres patitas básicas. Y hoy hacemos psicología con la gente. Los demonios van al culto y salen sanitos los tipos, salen psicoanalizados, pero siguen dentro de la persona. Entonces, ahora, ¿pero por qué? Y una más y paso la posta. Porque a veces también no queremos hacer un sacrificio que nos cueste, porque esto implica ponerte a orar, consagrate, buscar a Dios, ayunar, creer en su palabra, buscar el cielo, y eso implica trabajo, tiempo, y como queremos todo ya enlatado al vacío, entonces se ora menos, y cuando se ora menos se habla más. Como no tengo nada para mostrar, tengo algo para hablar, y charlones, y vos vas a los cultos los domingos, y a los creyentes se los entretiene. Es lo mismo ir al cine que al culto, y evidentemente, si no hay ofrenda que cueste, no habrán resultados, ¿no? Como decía Ronnie Chávez, si querés ver lo que nunca viste, tendrás que hacer lo que nunca hiciste. Rodrigo, comenzaste solito con los Defensores de la Fe ya unos cuantos años atrás, pero justamente un ejemplo tuyo es, el domingo tuve la oportunidad de arrimarte hasta allá, hasta la iglesia de La Paloma, y vi el esfuerzo que estás haciendo en ese lugar, pero desde el principio, cuando arrancaste con los Defensores de la Fe, no había nada, tuviste un apoyo a nivel internacional, pero arrancaste de cero. ¿Cómo estás valorando la obra que Dios ha puesto en tus manos, por ejemplo, al estar trabajando, creo que ya
8 o 10 congregaciones. Mirá, yo la verdad, como siempre lo digo, soy tan agradecido a Dios que lo que Él me pida no tengo límites. Lo que Dios me pida lo hago, no tengo límites. Gloria a Dios. O sea, no miro si está económicamente bien o mal, lo que Dios me pida lo voy a hacer. Eso lo tengo muy asumido. Si tengo que irme de este país porque Dios me dice tenés que ir al medio de la guerra, voy, porque si Dios me pide no tengo condiciones para él, sinceramente te lo digo. Ahora, de cualquier manera, ayer no sé qué estaba pasando y estaba viendo unas estadísticas que me llamaron mucho la atención. No me acuerdo bien el número, pero hablaba que a nivel mundial, básicamente, le vuelvo a decir, puedo estar tirando un número mal, pero que no me acuerdo si era mensualmente o anualmente a nivel del mundial, 1.500 pastores dejan sus congregaciones. Más que nada en Estados Unidos. Sí, y me quedé muy preocupado por eso. Y yo creo que tiene que ver un poquito por qué mucha gente hoy abandona lo que Dios nos ha mandado a hacer. Primero porque a veces el involucrarte en la obra de Dios no significa, contrariamente a lo que todo el mundo piensa, que uno es pastor y entonces tenemos 0 kilómetros en la puerta todos nosotros, casas con... Bueno, Iván tiene casa con piscina, es el único. Pero quiero decir que lo que... Pero el alquilo. Pero lo que quiero decir es que la gente piensa que porque sos pastor estás más allá del bien y del mal económicamente, y la realidad es que mucho del pastorado está invirtiendo su dinero para predicar el evangelio, para llevar sus iglesias adelante, su tiempo y su esfuerzo. De hecho, nosotros en este programa todos invertimos dinero para poder hacer este programa. Esfuerzo, ganas y empuje. Entonces, cuando las motivaciones no son las correctas, y puede pasar en la segunda generación o en las terceras generaciones que digan, bueno, sí, pero yo vi a mi abuelo cómo Dios lo prosperó, pero no saben todo lo que se pasó antes de la prosperidad, no saben todos los esfuerzos de cuando las lágrimas, los lloros, las tristezas, las desilusiones, y sí, después Dios te bendice, pero como decía David, hay que pagar un precio en todos los órdenes de la vida. Y para ser un pastor, para llevar una congregación adelante, para tener un liderazgo, siempre hay que pagar un precio. Es como que Dios te prueba, paga el precio y después te bendice. De hecho, le pasa a David eso, Dios le dice, tenés que hacer el sacrificio, tenés que invertir en el sacrificio, para que entonces después cese la mortandad. O sea, primero paga el precio, después vienen las bendiciones. Y lamentablemente todo el mundo piensa que es al revés. Primero vienen las bendiciones y después yo pago el precio, claro. Cuando está todo cómodo, cualquiera paga un precio. Sí, no sabes, un sacrificio bárbaro. Pero en el caso que venimos planteando hoy, David tuvo que invertir las monedas de plata y después vino la bendición de Dios que dijo, bueno, ahora sí, vamos a parar con las muertes. Pero, ¿sabes qué? Que de verdad yo noto que en Estados Unidos, por ejemplo, el tema de pastorado, a mí me han dicho, si querés irte para Estados Unidos, hay 3, 4 iglesias que me están esperando. Elegís. Chiquitas, tampoco pensemos que porque somos, te van a dar iglesias de cientos, de miles de personas. No, iglesias chiquitas. Pero ¿cuánto trabajo hace la iglesia chiquita? Ahí es donde de verdad se desarrollan los líderes, se desarrollan porque alguien tiene que hacerlo y bueno, somos vos, yo y él. Pues después cuando te encontrás con una iglesia muy grande, ya generar los espacios para ir a una prédica, para compartir algo, no es tan fácil. Entonces yo creo que hay una escuela de iglesias chicas que nos permite desarrollar un montón de cosas y eso es parte de un precio. Yo de verdad tuve un trato hace muchos años con Dios conmigo, que a mí me marcó mucho, y era un día de domingo que habían proclamado un ayuno, y ese domingo en la iglesia en Carnelli, porque yo después que volví, Álvaro no estaba pastoreando, estaba pastoreando Darío, y éramos 5 personas.
Y yo era el que tocaba la guitarra, y yo dije, hoy somos 5, no vamos a tocar la guitarra, ¿qué vamos a hacer? 5, ¿qué? Y Darío me dice, no, enchufate, vamos a cantarle a Dios. Y si una de las veces que más me ha quedado marcado en mi vida, si algo he sentido que Dios me habló, fue ese día, cuando voy a poner el plug en el amplificador, no era el Marshall que tiene Pablito detrás, así era un Cray, lo voy ahí a enchufar y sentir la voz de Dios. ¿Para quién vas a tocar? Si vas a tocar para las personas, olvídate, vas por mal camino. Ahora, si tocas para mí, da lo mejor de vos, porque lo haces para mí. Y eso fue como lo que me marcó, pero cuando hago algo para Dios, no importa si hay 1, 50 o 5.000, lo hago para Dios. Lo que estén mirando, no importa, yo lo hago para Dios. Pero esa fue la escuela, de ese precio éramos 5, enchufar amplificadores, todo. Y son esos precios que uno paga en la vida y que después lo aprendés ahí y creo que voy a tener los años que Dios me permita trabajar para Él y me voy a acordar que todo lo que tengo que hacer es para Él. Entonces, y para Él no tengo límites porque Él ha dado su vida, Él ha dado todo por mí, Él me ha brindado tantas cosas que lo que me pida, incondicional. Vamos a tener que hacer un corte porque ya estamos en el tiempo, pero en la segunda parte vamos a continuar, pero prepárate, Pablito Camargo, porque te toca. Vamos a un corte, escuchá el tema musical y comenzamos después la segunda parte. Marcha por Uruguay y la familia. El 31 de octubre, la Iglesia de Jesucristo marcha por Uruguay y las familias. Nos concentramos en inmediaciones del Obelisco, Boulevard Artigas y Avenida 18 de Julio, a partir de la hora 14:30. Y desde la hora 15 marchamos en caravana rumbo al Palacio Legislativo, realizando paradas específicas en puntos estratégicos para orar por la salud y la economía de la nación. Embandera tu vehículo, vení con toda tu familia, sé parte de este gran movimiento y al finalizar la travesía daremos lectura a una proclama donde haremos mención al proyecto de ley que declara el 31 de octubre Día de la Iglesia Evangélica. Este 31 de octubre la Iglesia marcha por Uruguay y las familias y vos no podés faltar. Marcha por Uruguay y la familia. Fluye Espíritu de Dios. Yo tengo un Padre en los cielos que mi vida diseñó para que siembre en la tierra la semilla de Dios. Con Jesús mi Señor, el reino vivo yo, pisando toda la tierra que Él me entregó. Con mi boca yo decreto paz y bendición, prosperidad y familia, salud y corrupción. Con Jesús mi Señor, el reino vivo yo, pisando toda la tierra que Él me entregó. Espíritu de Dios, fluye, fluye. Espíritu de Dios, fluye, fluye. Espíritu de Dios, con Jesús mi Señor, el reino vivo yo, pisando toda la tierra que Él me entregó. Con mi boca yo decreto prosperidad y familia, salud y corrupción. Con Jesús mi Señor,
Y continuamos con la segunda parte de este programa Charlando en Familia. Y Aquiles, con la información de hoy martes, es poca, Bien, Álvaro. pero hay cosas Hoy importantes. Hoy estamos tranquilos, pero tengo dos teléfonos. Uno es el 097-974868. El otro es 2443-26. Y como te digo, de lunes a viernes, 7 programas test de bendición. Andate por Habitat.net y depositá allí en la cuenta 1904 para Charlando en Familia. Y ya que tengo poco trabajo, traje algo más para brindarle a la audiencia y a mis compañeros. Y aquí va. Dice así: Dios sabe el tamaño de tu fuerza y la dimensión de tu fe. Él jamás te dará una batalla que no puedas vencer. Así que ánimo, tu victoria es segura, porque el Señor te acompaña y nunca se apartará de ti. Muy bien. Y estamos hablando del capítulo 24, verso 24 de Segunda de Samuel, cuando él dice: no por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Y ahí arrancamos, Pablito. ¿Qué podés decir sobre este tema a la audiencia que nos está escuchando, que dicen, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, en el país? Y no, yo sigo la corriente de todo el mundo. Si nadie hace nada, yo tampoco hago nada. Bueno, mirá, escuchando todo lo que han hablado en la primera parte, yo en este momento en el MISPA estoy dando historia de la iglesia. Oh. Y vos sabés que yo ya lo había dado eso, pero para mí propiamente, ¿no? Pero me he quedado boquiabierto de cómo en 2000 años pasan una cantidad de cosas. Hasta el 313, más o menos, es una historia. Después del 313 en adelante, hasta 1500 y pico, que aparece Lutero y otros más, ¿no? Empieza a haber un cambio dentro de la iglesia. Pero en esos 1000 y pico de años, 1400, 1300 años, Dios, a pesar de todo, nunca dejó apagar la llama. Porque si no, no hubiera llegado el cristianismo, o sea, no hubiera perseverado el cristianismo. Nunca dejó apagar la llama. Hubieron uno, hubo otro, muy esporádicamente en cada siglo de repente, pero siempre hubo uno que daba una puntada o tiraba algo y eso hacía que la llama volviera otra vez a prenderse. Hoy estamos viviendo en un tiempo difícil en el cual la gran mayoría de la gente que no es cristiana confunde una cantidad de cosas. Confunde a los pentecostales, que en este caso seríamos nosotros, con el neopentecostalismo, por ejemplo. El neopentecostalismo es otra historia. Hoy vemos gente que agarra el arca del pacto una réplica del arca del pacto y la mete en un púlpito y dice, vamos a tocar para que Dios te prospere, te bendiga. Después vemos a otra gente que está judaizando. Después vemos personas que están haciendo cosas que vos decís, yo no puedo ni creer lo que está pasando y cómo la gente se aferra a esas cosas, ¿verdad? O sea, se ha dividido y lo peor de todo es que la gente que no conoce a Dios confunde el pentecostalismo con el neopentecostalismo, ¿verdad? Y por otro lado está la parte más tradicional de la iglesia, que todavía continúa, y esa parte más tradicional de la iglesia, de repente pasa lo que estabas hablando hoy, el pastor se jubila cuando cumple 65 años, ¿verdad? Y entonces se jubila cuando cumple 65 años y en un año trata de preparar a otra persona. Yo vi una iglesia casi terminarse por ese motivo. El
pastor se jubiló, preparó otra persona, y esa persona que preparó estuvo un año y pico de pastor, y de repente sintió un llamado que decía que era de Dios, a irse de misionero a España, si mal no recuerdo, y hoy en día anda deambulando por todos lados. O sea, te das cuenta de que Dios no fue el que estaba en el asunto, porque cuando él estuvo, Dios empezó a prosperar esa iglesia en gran manera. O sea, continuó el proceso, cuando él estuvo, de crecimiento en ese lugar. Pero él se fue y se desparramó todo, se desparramó iglesia, se desparramó la gente por todos lados, fue algo tremendo. Pero me he quedado sorprendido con esto justamente, dando la historia de la iglesia, cómo la llama del cristianismo nunca se apagó por diferentes personas que muy esporádicamente durante cada siglo se fue levantando. Y estoy hablando de 1 o 2 personas en el mundo entero, que fueron tirando fogatitas para que ese fuego no llegara nunca a apagarse, bueno, hasta que llega la Reforma, y estoy de acuerdo con lo que dice Iván, no es una iglesia primitiva, la primera iglesia, yo le llamo la primera iglesia en la cual tiene o tendría que ocurrir lo que ocurrió en esa primera iglesia, en el día de hoy. Tendríamos que predicar lo que predicaba esa gente en el día de hoy. Es lo que estaba hablando Iván hace un rato también. Vimos gente que dejó los lentes, vimos gente que tenía problemas de salud y fueron sanados. Entonces, esas cosas tenemos que verlas, porque Dios nos mandó a orar por los enfermos, porque Dios nos mandó a orar por los que están cautivos, para que sean libres, porque Dios nos mandó a orar para los que estaban ciegos. O sea, Dios nos ha dado armas poderosas en el espíritu para destruir fortalezas del enemigo. Ahora, cuando la iglesia entra hace unos 15 años más o menos en esos modismos y cosas que se comienza a transformar en neopentecostalismo, que es muy criticado hoy en día, muy criticado justamente por gente que aún ni conoce nada y nos mete aún a nosotros en la misma bolsa. No saben nada y no saben ni de lo que están hablando, pero dicen, estos son iguales. Entonces hay que demostrarle de alguna manera a esa gente que no son iguales. ¿De qué manera? De la manera que el Espíritu Santo quiere que sea. ¿Cuál es la manera que el Espíritu Santo quiere que sea? Con prodigios, maravillas, con predicar la sana doctrina, con predicar la palabra sin adulterar, con no sacar textos fuera de contextos y predicar pretextos. Entonces, cuando se termine todo eso, porque eso va a tener un fin, ya está teniendo un fin. Ya estamos viendo cómo la pandemia empezó a afectar a muchas de esas personas que estaban tirando fruta, y estamos viendo cómo esas personas están saliendo a luz una cantidad de cosas, por todos lados. Yo me quedaba estupefacto con un cantante que muy conocido, que sale a un estadio que está lleno de gente y dice, hoy no voy a cantar, discúlpenme, no voy a cantar porque no me pagaron lo que habíamos quedado que me iban a pagar. Entonces se transformaron en showman, no se transformaron en adoradores. Yo no le digo levitas ni le digo, porque los levitas eran para los judíos, nosotros no somos judíos. Yo no les llamo ni levitas ni les llamo adoradores. Y vemos como esa gente, Dios les terminó el negocio de una. En un abrir y cerrar de ojos, Dios dijo, escuchá, yo permito esta pandemia, como estábamos hablando estos días, yo permito esta pandemia para que esto se termine una vez por todas. Porque si no me pagas tanto de calle, no voy a cantar. No, si Dios te llamó a cantar, como decía Rodrigo, o si Dios te llamó a predicar, vas a ir al África, al medio del África, vas a comer mono, vas a comer las cosas que te pongan por delante. ¿Por qué? Porque amás a Dios con todo tu corazón y vas a obedecer a Dios en todo lo que te mande. Mirá, uno de los ejemplos que poníamos era el pasaje de 2 Samuel, capítulo 24, verso 24, que es David, que conforme al corazón de Dios lo puso como ejemplo.
Pero en el Nuevo Testamento, la figura clave es Jesucristo. Entonces, creo que ese debe ser el que nos debe inspirar, porque para tener resultados Jesucristo tuvo que morir en una cruz y hacer todo lo que hizo, ser dejado de lado. Él sí que pagó, como un tema que nosotros cantamos, un alto precio. Y entonces creo que la gente ha perdido, no la perspectiva de David, que está muy loable de todo lo que hizo en aquel momento, pero que Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, se entregó por todos nosotros para salvarnos. Y esperamos que todos nosotros nos desgastemos para el Señor, porque el modelo es Jesucristo. Y si Jesucristo lo dio todo por la iglesia, bueno, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Rodrigo, ¿cómo estás ahí en tus traducciones y en tus aportes en este programa? No, obviamente hablar de Jesús es lo máximo, ¿no? Por todo lo que modelo a seguir en todas las cosas y creo que mucha gente ha seguido los pasos de Jesús. De hecho, esta semana los defensores de la fe han estado de luto, ya que un misionero puertorriqueño falleció en Colombia, o sea, lejos de su país. Muy joven. Muy joven, con un ataque cardíaco. Y cuánta gente ha pagado ese precio, ¿no? Bueno, de hecho, hoy, en países donde son básicamente musulmanes, siguen matando a muchos cristianos y están dispuestos a entregar su vida por predicar el evangelio. Yo cuento historias de que la he vivido de primera mano, de gente cómo se reúnen en Vietnam, porque tengo amigos que están evangelizando y están dispuestos a entregar hasta su propia vida. Qué bendecidos que somos en el Uruguay, que podemos abrir nuestros templos, poner los parlantes, la música, adorar a Dios, y sabes que algún vecino te puede gritar, si tenés techo de chapa, alguna piedra te puede caer en el techo, pero más de eso no pasa. Entonces, ¿cuánta gente hoy por Jesús está dispuesto a entregar su propia vida? Y eso sigue siendo real hoy, 2020, porque vivamos en Uruguay o en Latinoamérica, donde estas cosas no pasan, no podemos cerrar los ojos a entender que hay mucha gente dispuesta a trabajar por Dios y pagar el mayor de los sacrificios, que es su propia vida, ¿no? Y si vos analizás la primera iglesia, todos los apóstoles los mataron, los asesinaron. Cuenta la tradición que el único que no murió asesinado fue Juan, lo demás. El que no lo decapitaron, se los comieron los leones, lo crucificaron, le cortaron la cabeza, todos de alguna manera tuvieron que vivir eso. Entonces, a veces me planteo y yo le digo a la iglesia, ¿qué pasa si hay una persecución? ¿Seguiremos predicando el evangelio o nos olvidaremos de todo lo que tenemos? Y es una pregunta que yo la planteo y personalmente podría decirte, pienso que sí, hay que estar en esos momentos, ¿no? Y a mí me gusta la historia que cuentan, no sé si tan verídica, pero de hombres que pagaron un precio, por ejemplo, por los avivamientos en Corea, que antes los mataban y le decían, lo único que tenés que hacer para salvar tu vida y la de tu familia es negar el nombre de Jesús. Y ellos decían, no. Y hay una historia de un padre que estaba a punto de negar y el hijo le dijo, no, acá entregamos todo por Jesús. Y esa es la base de la iglesia, del avivamiento que tuvo en Corea, porque todo el mundo vio cómo una familia lo mataron y estaban dispuestos a morir por Jesús. Entonces, es un planteo que nos deberíamos hacer cada uno de nosotros en nuestra cristiandad. ¿Estoy dispuesto a dar lo máximo que es mi propia vida por el evangelio? Yo creo que es una pregunta muy profunda. Y ahí es cuando se acaban todas las otras cosas, ¿viste? Todas las teologías modernas de bendición, de esto, de lo otro. No, acá estamos hablando de vida o muerte. ¿Estás dispuesto a entregar tu propia vida por Jesús? Creo que es una gran pregunta que nos deberíamos hacer todos para condicionar nuestra cristiandad. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis, verso 10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y estamos cerquita de eso, porque justamente creo que nuestra fe ahora va a estar siendo probada, porque el círculo se va a ir apretando cada vez más. Lo vemos a través de todas las leyes que están mandando a nivel de las Naciones Unidas en todos los lugares, y creo que justamente nuestra fe va a ser probada como quizás en los primeros siglos. Yo el otro día estaba viendo la historia, cómo se movían los cristianos bajo uno de los regímenes de Calígula, de Claudio, de Nerón, y cómo esa iglesia seguía manteniéndose y luchando a pesar de todo. Y hay una prueba que se viene sobre todo el mundo entero. Pero el pagar el precio significa nuestra vida. Muchas veces hay que sacrificar tiempo, nuestro mejor tiempo, para predicar y para dar las buenas nuevas. Y esto no es solamente para pastores y líderes, esto es para los miembros de la iglesia, es para lo que viene a ser todo el cuerpo de Cristo. Y creo que como que Dios nos está exigiendo que demos, que paguemos el mejor precio que podemos dar. No es el dinero, es nuestra vida. Es sacrificar una gran cantidad de veces de hora de descanso, de dinero, de tiempos que uno podría estar utilizando en otras cosas para predicar el Evangelio. Y por eso nosotros estamos hoy en este programa Charlando en Familia. Estamos motivados por eso. ¿Por qué hacemos los esfuerzos? El pasado mañana vamos a estar haciendo unos programas porque Iván viene para Montevideo porque está viendo obras aquí en Montevideo, y nos vamos a sacrificar haciendo programas en vivo en este programa de Charlando en Familia, que también se transmite por TELS, que también se transmite por YouTube, que también se transmite por Facebook, y que estos son dedicación de horas. Hay gente que está trabajando, nosotros estamos aquí, pero la compaginación de todo esto, para dar un mensaje que llegue a la gente, hay varias personas involucradas, como está en el caso de Esteban Morales, como está Rodrigo, como está Giovanna, a veces que está pasando arriba, como Marcelo también, que está en la Radio América, está trabajando en su empleo, pero también está colaborando con nosotros en que todo salga lo mejor posible. Entonces creo que cada uno, como que Dios le está pidiendo un esfuercito extra, una milla extra en este tiempo para predicar el Evangelio, porque en definitiva a eso fuimos llamados. Y por eso estamos ya casi llegando al término de este programa, pero también queremos darle un consejo a la gente, que no solamente en la parte espiritual, las cosas que cuestan, por ejemplo, tu familia, significa tiempo, dedicación, amor. La gente que está trabajando en su trabajo secular, da lo mejor como para el Señor. El que tiene una empresa, el que tiene un negocio, el que está estudiando una profesión, dale con todo, no aflojes. Nos referimos a los estudiantes que en este momento están ahí luchando. No, seguí, continúa, pagá el precio, porque en todos los órdenes de la vida, cuando uno gasta lo mejor que tiene, su mejor tiempo, el dinero o toda la mejor ocupación, a la larga consigue resultados grandes. Entonces vamos a estar orando en este programa Charlando en Familia, no solamente por los líderes, los pastores, los miembros de la iglesia, vamos a orar por los matrimonios, vamos a orar por los empleados, los empresarios, vamos a orar por los profesionales, los gobernantes, por todos ellos. Vamos a hacer una oración especial por todos, para que esta palabra que hizo David, que dijo, no daré cosas que no me cuesten. Te tiene que costar, te tenés que sacrificar para conseguir grandes logros. Y te vamos a pedir, Rodrigo, que no sabíamos si ibas a estar o no estar porque habían varias ocupaciones, para que ores en este momento por toda la audiencia de este programa Charlando en Familia, no solamente acá, sino a través de las naciones. Bueno, como creo y siempre lo digo, no soy yo solo que estamos orando, sino todo este equipo va a estar orando por tu vida. Y también sé que siempre hay personas que se unen a nuestra oración también, por aquellos que de verdad estén dispuestos a dar lo mejor para Dios, no lo que sobra, no lo que esto no lo uso, se lo dono a Dios, se lo llevo a la iglesia, algo van a hacer. En realidad muchas veces usan la iglesia, en vez de tirar las cosas a la basura, como para un tema de conciencia, se lo damos a la iglesia, algo van a hacer. No. Te cuento una anécdota, Rodrigo, te cuento una anécdota. Una vez vino una persona a regalarnos una mesa que le faltaba una pata, 3 patas. Entonces cuando la recibo le digo,
gracias, llegó justito porque mañana vamos a hacer un asado y nos faltaba leña. Dijo, no. Digo, esto no sirve para una mesa, esto es para hacer leña, pero justo va a ser muy bien utilizado en el asadito de mañana. Claro, porque es la verdad, muchas veces usan la iglesia para cubrir sus conciencias y bueno, se lo digo, vos decís que no sabés que no sirve para nada. Que Iglesia no. La Tablada. O te entrega los pantalones todos rotos y no porque sean cortes modernos, sino porque no sirven para nada. Entonces, esas cosas a Dios no van, directamente no van. Pero ¿sabes qué es lo que tiene que cambiar para que uno pueda ser agradable? Lo que tenía David. ¿Qué era lo que tenía David? Un corazón conforme al de Dios. Y eso es lo que necesitamos. Que Dios toque las personas que a veces están con corazones duros para que sean sensibles a lo que Dios quiere hacer. Así que vamos a orar. Amado Dios, hemos compartido este tiempo, hemos dialogado, contado experiencias, vivencias. Pero en esta hora, mira los que nos escuchan. Que tú estés tocando el corazón de sus vidas. Que estén tocando, Dios mío, todo su corazón y sea transformado de ese corazón que muchas veces se transforma en roca dura, firme, para que sea sensible, para que sea un corazón de carne. Y solo eso lo hace tu Espíritu Santo. A donde estemos llegando a través de las radios, a través de las redes sociales, a través de todos los medios que hoy se están empleando en este programa para llegar a las vidas, que tú toques esos corazones para que sean sensibles a tu voz. Porque cuando tú nos hablas, Señor, no te podemos decir que no. Nuestro corazón sea tan transformado que no haya la posibilidad de decirte no lo puedo hacer, sino que siempre digamos a tu llamado, como decía el profeta, aquí estoy, heme aquí, Dios mío, para lo que tú quieras, para lo que tú necesites de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y bueno, mañana vamos a tener un programa especial con el pastor Ángelo, que es uno de los organizadores de la marcha que vamos a hacer en Montevideo, la Marcha de Jesús, que ya anunciamos el sábado, salimos a las 3 de la tarde del Obelisco de Montevideo y terminamos en una proclama en el Palacio Legislativo. Pero vamos a tener mañana a nuestro querido hermano Ángelo compartiendo con nosotros. Pero se nos fue el tiempo, Aquiles, Pablo, Iván, Rodrigo, y entonces el coro de Charlando en Familia va a funcionar diciendo que mañana, a estas mismas horas, Charlando en Familia.